Es un honor para mí estar acá presente en su universidad. Yo soy chimbotano, soy de Chimbote, pero mi formación profesional está en Lima. Soy egresado de la Universidad de San Marcos hace mucho tiempo. Y actualmente soy docente a tiempo completo en una universidad en Lima, privada, y algunos cursos en unas universidades estatales. El tema de hoy, que deseo que ustedes participen y tengan un conocimiento, el inicio de un conocimiento que, como dice el tema, actualidad en la industria nacional, es porque hay una inquietud y hay un reto para el profesional, sobre todo para el ingeniero industrial. Nuestra formación a través del tiempo está dada en función de querer ser siempre productivos. A la empresa que nosotros tengamos que dirigir, porque esa es nuestra labor, el dueño o los accionistas de la empresa nos van a pedir mayor producción, mayor productividad. ¿Hasta dónde? No se sabe hasta cuándo. Entonces vamos ahora a dar un pensamiento. Empezamos por este pensamiento que no es nuevo. Este pensamiento tiene muchos años, muchas décadas, que se llama el pensamiento Lean. ¿Alguno de ustedes ha escuchado sobre esto? Lo que es Lean Thinking. ¿Han escuchado? Lean Thinking. ¿Han escuchado eso? ¿Han escuchado lo que es Lean Manufacturing? Sí, ¿cierto? Entonces, ese es el tema de hoy. Lo que es el pensamiento Lean. Se inicia, hay muchos Lean. Lean Manufacturing, Lean Construction, hay unos, para toda el Lean Service, ¿no? Ahora le han acondicionado este nombre a un sector que se quiere investigar o se quiere trabajar. Pero ¿cuánto de esto conocemos? En América, los países, aparte de Estados Unidos, lógicamente, los países que aplican lo que es Lean Manufacturing o el pensamiento Lean, México y Brasil. El tercer país que está en vías de implementación es Chile. Y nosotros en algunas empresas. Entonces, este es el reto para ustedes, los jóvenes. Porque yo ya me voy. No sé cuánto tiempo duraré acá. El pensamiento Lean nace, vamos a hacer un poco de historia. Nace en 1825 con una producción artesanal y en 1890 Taylor, usted lo conoce muy bien, la mayoría de acá son ingenieros industriales, elabora un plan, un nuevo modelo de una dirección científica. Eso es lo que es la parte de Taylor, su aporte hacia la industria. Luego avanzan los años y llegamos a 1903, donde hay un señor que se apellida Ford, Henry Ford, y él propone, dentro de su capacidad de investigación y desarrollo, en la línea automotriz, exclusivamente a la línea automotriz, que era la fuente básica de riqueza en ese tiempo. Propone un modelo que todos lo conocemos, los autos Ford, pero bajo un modelo T, con ciertas características. El modelo súper avanzado para ese tiempo, color negro, porque le gustaba el color elegante negro, ¿no? Y eso fue su origen de esta industria. Así como a través del desarrollo industrial ha venido cambiando, o sea, a base de etapas de la historia, de las revoluciones, partiendo de lo que es la parte de la evolución de las máquinas a vapor, en el área textil, los cambios en el área textil,
aquí en esta época se marca el inicio de una época industrial con lo que es la parte del sector automotriz. Después más adelante vas evolucionando esto, llegamos hasta la era ya que nosotros conocemos, que es la era de la informática. ¿Y qué cosa más vendrá más adelante, no? Entonces, en esta época, en la era automotriz, el señor Henry Ford, en el 1923, fíjense, de 1908 a 1923, prácticamente unos 18 años, vende 2.1 millones, ¿no?, de vehículos en un año. Todo un récord. Ford entonces construye la primera línea de montaje para poder cumplir con lo que con la demanda que tenían los autos en ese momento, ¿no? Luego tenemos que va avanzando esto y ya fíjese, para el año 1931 se desarrolla un primer modelo de un Toyota que se llama. Aquí cambia la situación. Aquí cambia la situación. No es malo copiar. ¿Por qué? No es malo copiar y mejorar. Ese era el pensamiento de los japoneses. Copian un modelo, no tienen por qué descubrirlo, no pueden perder tiempo descubriendo, pero sí pueden mejorarlo. Y ahí comienza la situación que se presenta de este pensamiento Lean. Toyota, a través del tiempo, comienza a crear un sistema, el TPS, ¿no?, un sistema de manufactura para su tiempo. ¿En qué se diferencia el sistema del señor Henry Ford con el sistema de Toyota? ¿En qué se diferencia? Quien crea este sistema del TPS es un señor Taiichi Ohno, donde él comienza a desarrollar un nuevo modelo. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que mientras al señor Henry Ford, para el lado americano, le interesaba el volumen de producción en masa, producir en masa para la cantidad de vehículos que vendía, este señor japonés, Taiichi Ohno, cambia su mentalidad y ya no produce en masa, sino en pedidos puntuales. ¿Cuál es la diferencia? Para producir en masa se requiere pues tener unos altos volúmenes de producción, altos volúmenes logísticos, altos volúmenes de almacenes para ver los inventarios, y eso genera costos. Aparentemente, según la teoría del señor Ford, que lo llama la teoría fordista, el mayor volumen de producción le generaba un menor costo. Pero ¿qué sucede? Que ahí había un problema que era el almacenamiento, la parte logística, y ahí esos costos eran costos ocultos. Pero este señor Taiichi Ohno cambia la situación. Solamente trabaja bajo pedidos y cosas puntuales, y crea una teoría, comienza a crear una teoría, el just in time, por ejemplo, el justo a tiempo. Generar pedidos y entrega a tiempo no requiere almacenes, o al menos lo mínimo posible, y una serie de técnicas, ¿no? Después vamos a hablar, si alcanza el tiempo, lógicamente, vamos a hablar las dos formas de producir: la producción por arrastre y la producción para jalar, o sea, pull y push. No sé, ¿ustedes han escuchado esa parte? ¿Han escuchado alguna vez ustedes esa parte? ¿Sí? Eso es interesante. Esa es una forma de programar una producción, ¿no? Entonces, ya tenemos que en 5 años se estudió la industria automovilística mundial y comenzamos a trabajar con ya unos nuevos pensamientos. Hay un libro, y estos señores, traducido dice la máquina de cambio del mundo. Es el cambio que se realiza a través
de un nuevo sistema de producción. Ahí habla sobre lo que es la parte de pensamiento Lean y Lean Manufacturing. ¿Puede dar adelante? Entonces, el interés de este sistema de producción Toyota, el TPS, es conocido por, a través de un pensamiento traducido, el Lean Thinking, que les decía en un comienzo, ¿no? James Gorman en 1996 ya habla sobre esto. Ya estamos hablando de la década de 1996. Pero ese pensamiento se generó en 1940 por el señor japonés que les acabo de mencionar, Taiichi Ohno. La mejor manera de describir este sistema es comparándola, es viendo que no solamente es producir bienes, sino servicios también. El pensamiento de producción Lean era largamente aceptado, pero también al competir con la parte del lado americano, Goma en 1990 nos habla de unos fundamentos de este sistema, ¿no? Que se basaron en intercambiar piezas y la facilidad de conectar estas piezas con otras para un modelo ensamblado de Henry Ford. Después, Ford, no crean que Ford se queda con ese pensamiento, también le introduce ese pensamiento para su ensamblaje, ¿no? Ford descubrió que a más producción, menor costo unitario. Eso es lo que decía, ¿no? La producción en masa, la grande volumen de producción, se piensa que se reduce el precio unitario. Quizá aquí depende del tipo de industria o del tipo de empresa que se está manejando. No para todas las empresas es. Por ejemplo, si tenemos un producto de consumo masivo, ahí sí puede dar resultados. A mayor volumen de producción, el costo unitario va a bajar. Pero para otro tipo de producción hay que cambiarlo. Esa es la versatilidad del ingeniero industrial. No hay una norma, no hay un reglamento que le dice para este modelo voy a implementar cierta técnica de producción y de control. Uno tiene que crearlo. Cuando ustedes estén en planta, ustedes tienen que generar, de acuerdo a sus necesidades, un sistema de producción, un sistema de costos. Entonces, eso es lo que sucede. En conclusión, Ford decía que podría gastar menos por una unidad y su utilidad aumentaría a tener volúmenes altos de producción. En cambio, en los años 60, Toyota había perfeccionado ya ese sistema. Cambió con otro pensamiento. ¿Qué le inyecta a lo que es la nueva forma de trabajar del sistema japonés? Le inyecta el valor, lo que se conoce como el valor agregado, el just-in-time, que es los pedidos y entregas a tiempo. Cuando hablo de pedidos y entregas a tiempo, estamos hablando de lo que es la parte de requerimientos materiales, con los proveedores, con los clientes y vinculado a los clientes. Es una técnica muy completa, ¿no? Es muy completa para eso. El respeto hacia las personas, que viene en de la cultura japonesa. La eliminación de las ineficiencias dentro de un proceso productivo y dentro de un proceso de servicio también. La eliminación de las ineficiencias, que ellos lo conocen como mudas. Las mudas son los desperdicios, pero no son desperdicios ecológicos, son desperdicios de ciertos recursos que se mal usan. Entonces, a eso va dirigido esta palabra, y siempre vamos a estar presentes sobre los desperdicios, siempre sobre los desperdicios. Entonces, eso es la parte de la cultura Lean, del pensamiento Lean, que se comienza a implementar en los años 60, fíjense, en los años 60, cuando se inicia lo que es el giro nuevo, el cambio total de lo que es la parte de la producción automovilística, ¿no? que compite en ese momento con Ford. El pensamiento Lean, también lo conoce como Lean Thinking, tiene como objetivo, ¿qué cosa? Reducir todos los desperdicios, o sea, todas las pérdidas de tiempo, todas las pérdidas de recursos materiales,
toda la pérdida de recursos, en otras maneras. Recursos materiales, recursos tiempo, recursos financieros, todos los tipos de recursos. En eso se basa, ¿no? Reducir todos los desperdicios del proceso productivo, lograr una eficiencia con el pensamiento, van a lograr una eficiencia completa. Se trata de una herramienta importante y que son altamente competitivos. Eso hace que la industria sea netamente competitiva a comparación de otras industrias. Después vamos a ver al final cómo está el Perú. ¿En qué consiste el 5 principios del pensamiento Lean? En esta parte hay 5 principios, pero hay un 6º principio que es de la persona, que lo vamos a ver después. 5 principios. El valor. El valor consiste en preguntar al usuario final si está satisfecho de lo que necesita, si el producto que se le vende reúne las características que él pide. Fíjense, en el pensamiento Lean se preocupa el cliente, se preocupa la opinión del cliente. El otro principio es el flujo de valor. ¿Y qué significa el flujo de valor? Elimina todo lo que no aporta valor. En la Universidad César Vallejo, que yo soy docente a tiempo completo en Lima, cuando elaboran su tesis, porque soy jurado de tesis y soy asesor de tesis en la universidad, en el 9º y el 10º ciclo, la mayoría de tesis hablan sobre qué es la parte de productividad. Cogen una herramienta de ingeniería industrial para mejorar la productividad, no incrementar la productividad, porque incrementar significa elevar más de 2, 3, 4 puntos. Mejorar, sí, tú puedes mejorar un punto, ya mejoraste, ya hiciste a ingeniería. Esa es la diferencia entre mejorar e incrementar. Entonces cogen una herramienta de ingeniería industrial para mejorar la productividad. Y dentro de lo que es la mejora de productividad, lo analizan lo que es la parte de la identificación de los procesos que no agregan valor a lo que es la parte del proceso productivo o lo que es la parte de los procesos. Es fundamental determinar cuáles son esos factores que no agregan valor. Ese es un factor muy importante y difícil a la vez de lograrlo. Entonces, pero dentro del pensamiento Lean, fíjense, el segundo principio es identificar y darles un flujo de valor al proceso. ¿Cómo? Eliminando todo lo que no aporta valor. El tercer principio habla sobre el flujo. ¿Qué significa el flujo? Una vez que usted ha encontrado y le asigna o separa, mejor dicho, todo lo que no tiene valor, entonces el flujo consiste en trabajar sin prisa, conociendo el proceso. Nadie te apura. Trabajar sin prisa, pero sin pausas. ¿Qué significa eso? Continuo. Está trabajando. Tuve la suerte de trabajar 5 años en la embotelladora de Coca-Cola en Lima, la planta, 4 líneas de producción, una de las plantas de más alto volumen de producción que tenía en todo el Perú. Y yo empecé como supervisor de línea, le daban una línea para producir. Y venía el jefe de turno y me decía, ¿por qué no le das más velocidad a tu línea, a tu llenadora? ¿Alguien conoce lo que es el proceso de una embotelladora? Aquí, levante la mano, ¿quién conoce el proceso de una embotelladora? ¿Por qué ciclo van ustedes? Primer ciclo, muy bien. Tienen que ir aprendiendo. Esto lo van a ver ustedes cuando estén por el 5º o 6º ciclo más o menos. Pero ya es un avance de lo que ustedes van a conocer. En la llenadora, la línea de embotellado, la llenadora, que es la máquina principal, todas son principales, pero la que genera el cambio es la llenadora. Normalmente corre a una velocidad de 520 botellas por minuto. 520 botellas por minuto. ¿Qué significa?
en un minuto pues bota 500 botellas, es una luz para llenar. Ustedes ven que pasa, no a las botellas. Y mi jefe me decía, ¿por qué no le sube la velocidad? Vas a producir más. No, le decían, fíjese, nunca para la máquina, porque yo le daba una velocidad media. Cuando le daba velocidad, reventaba la botella por el exceso de gas, la rapidez de llenado, una serie de cosas. Y reventaba la botella, sabía que lavar las válvulas, una paralización de más o menos de 15 segundos. Si eso se sumaba a lo largo de toda la jornada, era una pérdida de tiempo. En cambio, yo no hacía eso. Yo lo que hacía era, le bajaba la velocidad, no llegaba a 500 botellas por minuto, llegaba a 400, 450 máximo. Bajaba la velocidad y nunca paraba la máquina. Y se daba cuenta, el ingeniero se dio cuenta, de que la máquina no paraba. Lo único que paraba era el refrigerio nada más para poder lubricar la máquina. Y se ordenó eso. Hay muchas cosas que cuando uno llega a una planta, lo primero que tiene que es observar, la observación. Tuve suerte que en ese tiempo el gerente que me entrevistó nos dio una semana de observación. Una semana teníamos que observar en los 3 puntos. Cómo trabajaban, cómo dirigían la planta, cómo dirigían la línea de botella. Y eso a uno le ayuda porque comienza a tomar nota primero y después a preguntar. Y te genera una opinión propia. Entonces, fíjense, cuán importante es. Nosotros en ese tiempo, le estoy hablando de 1986 hasta el año 1992, acá no llegaba, al Perú no llegaba este pensamiento. Y en otros países lo hacían, pero acá todavía no. Entonces, nosotros sin querer ya aplicábamos estos principios. Sin querer no, sino sin conocer a fondo. Las necesidades nos hacían para ese momento crear una solución. Pero esto ya estaba como principios en el mundo. Entonces, es importante esta parte de este principio, entenderlo bien, trabajar sin prisa, pero sin pausa. Darle continuamente. El otro principio, el cuarto principio viene ya para actuar en el momento adecuado, la oportunidad que se presenta. Vamos a suponer que hay una máquina en una planta industrial que requiere un servicio. Entonces hay que saber utilizar en qué momento voy a parar la máquina para que le den ese servicio de mantenimiento, de ese preventivo. No es en cualquier momento. O cómo aprovecho ese recurso. Esperar hasta la hora del refrigerio, que hay una parada de media hora, bajarle la velocidad, hay una serie de cosas que se pueden presentar. Entonces, buscar un momento oportuno, ¿no? Como dice ahí, actuar en el momento adecuado para que la producción fluya. Y el otro principio es el mejoramiento continuo, la mejora continua. Esos son los 5 principios del pensamiento líquido. Pero el 6º principio, ¿qué pasaría? Yo tengo ya aplicados los 5 principios, pero falta el 6º principio, y que es muy importante, yo diría el más importante, que corresponde a lo que es las personas, donde ellos tienen que participar, ellos tienen que comprometerse, las personas tienen que comprometerse, las personas que dirigen, ¿no? Pero estas personas que estamos hablando son de 2 tipos. El cliente, el usuario, y también lo que corresponde a la parte interna de la empresa. La parte interna de la empresa son los que ayudan, los colaboradores, y la parte externa, el cliente, el usuario. Entonces, ahí vemos que, dice, cuando hablamos de personas, nos referimos en primer lugar al cliente. ¿Se acuerdan que uno de los principios de Lean es escuchar al cliente? ¿Qué es lo que necesita? ¿Cuáles son sus necesidades? Entonces, tenemos acá los líderes, este ejemplo, se contacta con las personas, que se tiene a quienes voy a implicar, que son los colaboradores, y lógicamente que se aplique este pensamiento de participación y de eliminación de desperdicios, de tiempo, de recursos, a los acompañantes, a los pacientes. Pero esto también se basa en lo que es la parte de informar los objetivos. Hay que informar.
la comunicación es importante. Toda empresa, y ahora con este mundo que tenemos de informática, ¿no? No existe una empresa ahora que no se comunique. El WhatsApp, muy importante para nosotros, es más importante que un correo electrónico, y es hasta, yo diría, más versátil que una llamada por teléfono. Le mandas un WhatsApp, es suficiente. Así no lo conteste, pero ya llegó el WhatsApp al destino. Entonces, esa es la parte de la comunicación. Tantas formas y tantos medios de comunicarse. Entonces, hay que informar los objetivos para formar lo que es la cultura Lean, ¿no? Y, lógicamente, no olvidarse de aceptar las ideas que se proponen. Siempre escuchar. Para que este sexto principio del pensamiento Lean tenga éxito, ¿qué se necesita? Informar de los objetivos que se pretenden. De todas maneras, los colaboradores y la parte del cliente necesita conocer qué se va a hacer. Necesita conocer. Entonces, tenemos que informar los objetivos, alinear los objetivos Lean a los estratégicos de la organización. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos de la organización que pretenden para un periodo? Generalmente los objetivos estratégicos es estratégico porque está a través del tiempo, porque está en función del tiempo. Entonces, estos objetivos en función del tiempo normalmente se trabajan a corto, mediano y largo plazo. Pero ese es para otro país. Para nuestro país solamente existe el corto y el mediano plazo. El largo plazo no existe, salvo que sea una empresa de alta capacidad financiera, que tenga solidez financiera. Pero nosotros, en nuestro país, solamente tenemos los objetivos a corto plazo, que es inmediatamente que hay que resolverlo, porque la empresa necesita solucionar sus problemas, y quizás a mediano plazo. ¿Por qué? Mediano plazo estamos hablando de 4, máximo 5 años. ¿Y por qué no lo alargamos a 8, 9, 10 años? ¿Por qué creen ustedes? ¿Usted por qué cree? A ver. Usted, señorita, que me está mirando. ¿Por qué cree que no existe largo plazo? Porque hay cambio de gobierno, señores. ¿Cuánto dura un gobierno? 5 años. Cuando entra un nuevo gobierno, ¿qué hace? Reestructura las políticas económicas. ¿Cierto? Y si la empresa no tiene solidez financiera, ¿qué hace? Simplemente colapsa. Y nace otras microempresas, otras pequeñas empresas, ¿no? Y seguimos en lo mismo. Entonces, ese es el problema que tenemos acá en el Perú, que no tenemos esa conciencia, ¿no? De lograr, de planificar objetivos. Salvo, le decía, las empresas Alico, Goodyear, tenemos Bacus, tenemos Skanska, tenemos muchas empresas grandes que tienen solidez financiera y económica. Ellos sí pueden hacer proyectos a largo plazo, donde duran 10 años, 15 años, ¿no? Pero tranquilamente pueden trabajar. Porque en los primeros años sienten el bache, pero después nuevamente retoman su camino. En cambio, nosotros que somos partícipes de la micro y pequeña empresa y hasta mediana empresa, dirían, no tenemos esa posibilidad. Tenemos que solucionar los problemas inmediatamente. Por eso existen los objetivos a corto y a mediano plazo máximo. Entonces, volviendo a eso, tenemos que nosotros alinear los objetivos Lean a esos objetivos estratégicos, ¿no? A esos objetivos estratégicos. Si lo vamos a hacer, los objetivos Lean, a más allá, no va a triunfar. No vamos a lograr lo que queremos. En otras culturas sí, pero por ahora, acá todavía. Después, ¿qué más? Necesitamos formar cultura Lean y sus herramientas. Eso es importante. Cada empresa tiene una cultura diferente. Cada empresa, debido a sus objetivos que tiene y debido a la calidad de personas que tiene, tienen una cultura diferente. Si nosotros nos vamos para el área de servicios, la cultura que tiene los colaboradores y los estudiantes de la Universidad del señor de Zipán es totalmente distinto a la cultura de la Universidad de Chiclayo.
totalmente distinto a la Universidad César Vallejo, totalmente distinto a la Universidad del Pacífico, de Lima, la Católica. Son culturas diferentes, cada uno tiene una cultura diferente. Pero esa cultura hace que se desarrolle el profesional. Y esa cultura hace que se esmere para mejorar, quizás más de lo que se piensa. La universidad no hace el profesional se hace a sí mismo. Entonces hay que tener cuidado con esto. Formar una cultura de Lean y sus herramientas. La cultura que va a marcar el cambio. Respetar todas las opiniones. Las opiniones se escuchan. Hay que saber escuchar. Hay que saber oír. Se analiza y se respeta. Tener transparencia en la evolución de los proyectos. ¿Cómo va el avance del proyecto? ¿Cómo se controla? ¿Qué recursos faltan? ¿Por qué se retrasó? ¿Cómo se puede enmendar? Cuando ustedes estén dirigiendo una planta, van a tener ahí un área en producción, sobre todo, que se llama el planning, donde hay una proyección de producción. Quizás para una semana, quizás de otras empresas será para 15 días, otras empresas será para un mes. Entonces, se va viendo cómo avanza el programa de producción. Y siempre va a haber retrasos, y siempre va a haber reajustes. Entonces hay que preguntarse por qué sucede ese retraso. ¿Cómo se debe reajustar para no salirse del camino, para cumplir el objetivo? ¿Ok? Entonces, eso es importante. La transparencia de la evolución de los proyectos, no guardarlos. Hay muchos gerentes que aparentemente su eficiencia de su gestión es alto en un primer mes y en el otro mes baja y en el otro mes sube. Pero es que hay ciertos gerentes que ocultan la ineficiencia de la planta para generar un impulso en ese momento y venden esa creencia al gerente general, ¿no? Y luego dicen, ya recupero la próxima quincena. Entonces, eso no debe ser así, porque al falsear la verdad, están generando ¿qué cosa? Creando estas actividades que decíamos en un comienzo, que no agregan valor, se vayan incrementando. Entonces hay que ser transparente para eso y corregir los errores en su momento. Buscar la causa raíz de los problemas, no culpabilizar. Nadie es culpable. Si tratamos de buscar culpables, pues todo el mundo se va a echar la culpa. Entonces no hay que tratar de buscar culpables. El pensamiento Lean les dice que no deben buscar culpables. ¿Qué deben buscar? Solución a los problemas. Recuerdo cuando trabajaba en Coca-Cola, la empresa que marcó mi vida profesional, llegué a ser jefe de turno y el gerente lo reunía a los 3 jefes de turno en un día, o sea, todas las mañanas. Y decía, ¿y cómo llega el turno? Entonces, lo único que uno comienza a hablar son los problemas que se presentaban. Paró la máquina, no vino el mecánico, se durmió, lo tuve que sancionar, o sea, una serie de cosas para el manejo de la planta. Después que nos escuchaba, el ingeniero decía, ustedes han sido contratados por la Coca-Cola no para buscar y generar problemas, sino para solucionar los problemas. Ustedes tienen que solucionar los problemas. Entonces, la próxima reunión que tengamos, ya no me hablen de problemas, háganme qué cosas han solucionado, cómo lo han solucionado. Otro pensamiento, otra forma de pensar. No buscábamos culpables, buscábamos solución a los problemas. Por eso cuando el jefe iba, me tocaba el segundo turno, de 3 a 11, no, me tocaba amanecida de 11 a 7, y él aparecía a las 12 de la noche, y yo le decía, ¿qué hace acá, ingeniero? Váyase a dormir a su casa, acá estoy yo. ¿Y lo vas a manejar? Lo voy a manejar. Y manejaba la planta. Y es que es así, uno se acostumbra a solucionar los problemas. Lo botaba al jefe, vaya a dormir, déjame tranquilo acá. Y es que es así le va a tocar a usted solucionar los problemas en la planta. No busquen culpables, de nada sirve. Se desmerece el profesional cuando busca culpables. Baja su ética profesional. Busquen que solucionar problemas, ayuden a solucionar problemas. Fomentar la participación.
Todos tienen que participar, con el mismo principio, con la misma calidad, con el mismo deseo. Lo que se llama comúnmente, criollamente como lo conocemos, ponernos la camiseta. Hay que ponerse la camiseta. Le doy las gracias por su atención, por su paciencia. Espero haber contribuido con algo, con su formación. Mis agradecimientos y decirle que es un honor estar aquí con ustedes compartiendo. Muchas gracias.